tratar de ver los dos apuntes y vamos a ver de qué se trata eso de lo que es el... menos mal que no puse ninguna foto rara hoy acá en la pantalla mía, porque si no, a veces aparecen fotos. Clases de termodinámica, recurso insuficiente. ¿Por qué me pone recurso insuficiente? Uso lo mismo que el año pasado y ahora me dice recurso insuficiente. Rarísimo. Bueno, las dos cosas quiero ver. A ver, de cada uno de los power que puse, me interesan algunas cuestiones de cada uno. Justo de este me interesa mucho, así que vamos a ver varias cosas. Bien, a ver. ¿Están viendo algo? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Profe. Sí, Dale. profe. El ciclo Carnot que están viendo, es el ciclo que tiene, y le vamos a poner la pluma al puntero, es el ciclo ideal para una central térmica, para vapor de agua. Pero en realidad, este ciclo no es algo que se pudo construir. Más parecido de todo lo hizo Rankine. Por acá habíamos empezado a hablar algo, pero no lo habíamos terminado como de hablar. La caldera es el inicio del ciclo. En la caldera llega agua líquida y se convierte en agua y vapor para entrar a la turbina isoentrópica. La turbina isoentrópica era la que no tenía fricción con las paredes y que no tenía pérdida de calor, entonces era a entropía constante, que en el proceso reversible eso se transforma en una diabática. La turbina tiene álabes que cuando le pegan los álabes, las paletas del ventilador, hacen girar un eje, y en el eje se produce una corriente eléctrica a través de un generador. Ahí está el generador. Después sale vapor de agua con mucha menos energía y llega al condensador. Ese es el tercer elemento que tiene el ciclo Carnot. Llega al condensador, se hace el líquido y después pasa por la bomba y se hace, lo impulsa a mayor presión la bomba, la levanta la presión y lo mete en la caldera. Tanto la turbina como la bomba son isoentrópicas. Quiere decir que no tienen pérdida. Y eso se refleja en el diagrama TS que está en el medio del gráfico. Y el diagrama TS dice que esta curva es la curva de Andrews. Tenemos título X igual a 0 acá. Tenemos título X igual a 1 de este lado. Acá el X igual a 0 es todo líquido. Y el X igual a 1, todo vapor. Y en el medio tendré la mitad de líquido y la mitad de vapor, y así. La temperatura caliente es de la temperatura de la caldera. Carnot decía que entraba el líquido en el 1, en la caldera salía vapor en el 2. Así entraba en la turbina y caía hasta el punto 3 en un salto entálpico, que la diferencia de esto me producía el trabajo en la turbina. Ese era lo que estábamos analizando muy rápidamente. Que del 3 al 4 había un calor cedido, que era el área que tenía bajo la línea 3-4. Ese calor cedido era el calor que sacaba el condensador hacia afuera. Y de 4 a 1 era el trabajo que hacía la bomba para llevarlo hasta la presión de la turbina, de la caldera y de la fuente caliente. Y 3-4 era la temperatura de la fuente fría. Ahora, Carnot pensó que el calor absorbido, que estaba entre el punto 1 y 2, era el área bajo la curva, me fui al gráfico de al lado, era el área bajo la curva, esta amarilla. Este es el calor absorbido, el que toma el líquido para transformarse en vapor y lo tiene el vapor. El calor cedido es el área que está, me fui al otro gráfico, 3-4 con el eje de las entropías, esto es calor cedido. La diferencia entre calor cedido y calor absorbido es el área que está encerrada en el ciclo. Importantísima. Importante definición, porque ese es el calor útil, el calor neto, que es el calor caliente menos el calor frío. El calor en la caldera menos el calor del condensado.
Ese es el calor neto, el calor que queda en el ciclo. ¿Ah? Este calor es el que se hace energía. Es el calor que se hace energía. Es el calor que hace trabajo neto. Y ese trabajo neto lo veo en la diferencia que hay entre el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Entonces el rendimiento de un ciclo térmico, decía Carnot, estaba dado por el trabajo que yo sacaba dividido el calor que yo aportaba. Saco 10 de 100 que pongo, tengo un 10% de rendimiento. Entonces ahí viene que el trabajo neto es el calor absorbido menos el cedido dividido el calor aportado o el absorbido. Sacando un poco de diferencia, tenía 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Y esto me daba el rendimiento. Cualquier máquina Carnot que trabaje en un ciclo entre 2 temperaturas produce este rendimiento. Y es el máximo rendimiento térmico. 3 cosas hay que tener en cuenta. Trabajo de la turbina, trabajo de la bomba, calor absorbido, calor cedido. Temperatura caliente, temperatura fría. La diferencia entre los trabajos de la turbina y de la bomba me da el trabajo neto, que lo divido por el calor aportado, me da el rendimiento del ciclo. Como ese rendimiento tiene mucho que ver con las temperaturas, y ya lo habíamos demostrado, el ciclo Carnot es el ciclo para el vapor de agua que tiene el mayor rendimiento posible. No puede haber más rendimiento que este. Cualquier máquina que yo haga tiene que tener un rendimiento menor. Por otro lado, el ciclo Carnot dice, el teorema Carnot, que es el máximo rendimiento en un proceso reversible. Porque tanto la turbina, la bomba, el condensador, la caldera son todos procesos reversibles. En un fluido que se llama bifásico, porque es vapor con agua, es líquido más gas. Y dice Carnot que si alguien hace una máquina igual que esta y saca un rendimiento igual que el mío, por lo tanto, ha diseñado la máquina Carnot. No le dio ni la posibilidad a nadie de que haga algo parecido. Él dijo que si el rendimiento era igual que este, era la máquina que yo hice, que yo diseñé. Pero como ninguno logró sacar una máquina igual, todas las demás tienen ciclos irreversibles. Pero nos queda una buena alternativa. El calor útil, que se transforma en trabajo neto, es el área bajo el ciclo, dentro del ciclo. Eso es muy importante, el área dentro del ciclo. Por lo tanto, Rankine empezó a pensar en una máquina, no como la de Carnot. La de Carnot hacía así, este cuadradito hacía. Se movía en este cuadradito, bailaba en este cuadradito, así. Y no hacía otra cosa más que eso. Por lo tanto, no sé si era bueno o malo, pero se movía en este sistema, nada más. Por lo tanto, Rankine tuvo que hacer una máquina que realmente pudiese hacer ese trabajo. Y eso lo hace en una caldera, que después pasa a la turbina, pasa al condensador, va a la bomba, vuelve a la caldera. Ya lo dije a esto, ya si no aprendieron el circuito caldera, turbina, condensador, bomba, caldera, turbina, condensador, bomba. ¿Dónde es líquido el agua? De la caldera para abajo. ¿Dónde es gaseoso el agua, vapor? De la caldera para arriba. Caldera y turbina tienen vapor. Condensador y bomba, agua líquida. Así que ya ahora tengo que entender bien cómo trabaja, sí, eso es cierto. Tengo que entender bien cómo trabaja, pero ya entendí muchas cosas. Ahora vamos así. Arrancamos con agua líquida en el punto 1 a la salida del condensado. Hay un trabajo de la bomba que es eléctrico, que yo tengo que moverla para que chupe el agua del punto 1 al punto 2 y la eleve a la presión de la caldera. Y ahí llega a la caldera. En la caldera se le aporta calor. Bueno, vamos a ver. Del punto 1 a 2 encuentro la temperatura de saturación y la presión de saturación. ¿Cuál es esa presión? La presión que trabaja la caldera en el punto 3. Entonces, de 2 a 3 le otorgo una cantidad de calor. Q absorbido, el aportado. De 3 a 4 pasa por la turbina. Mueve un generador
hace corriente eléctrica y produce un trabajo de turbina. En el punto 4, con un cierto título que habíamos dicho entre 0,90 y 0,92, se hace vapor húmedo, que se condensa largando una cierta cantidad de calor de condensado, que lo pierde y para transformarse en líquido y del 1 a 2 vuelve a la bomba. Fíjense que el salto entálpico, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Quiere decir que si esto representa el trabajo, de la turbina es grande, de la bomba es chiquito. ¿Cuánto chiquito? A veces hasta considerado despreciable con el otro, con respecto al de la turbina. Diga algo, Milagros Espínola, porque no la veo. Habla. No, pregunto, no entiendo qué pasa entre 4 y 1. ¿No pasa nada? Entre 4 y 1 está en el condensador, pierde calor y se transforma agua como vapor Sí. y se transforma en líquido. En el punto 1 es agua líquida. Ah, bien. Ahora sí entendí. Gracias. Ahí va. Profe, yo le iba a hacer la pregunta del otro punto, que ahí usted marca en el gráfico un punto 2, un punto 3 y en el medio otro punto. O sea, por ejemplo, no sé, si el agua está en 30, de 2 a ese punto que acaba de marcar, aumenta de 30 a 100, después de ahí se empieza el proceso de Sí, ese ebullición. punto es el Hasta punto llegar de a ese. es el punto de saturación, que acá está marcado como 5. Es el punto de saturación del agua líquida y que se convierte a la presión de la caldera, se convierte en vapor. No está marcado, pero es un punto interesante, tal vez cuando analizo los ciclos, es un punto interesante porque tiene que ver con la saturación. Ahora, en el punto 2, ya tengo la presión de la caldera, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo la temperatura. La temperatura Claro, la por eso, o sea, se logro empieza cuando llego a aquí, llegar la al temperatura y punto. después cambia el título. Sí, sí. Ahí, Ajá. en ese punto tengo vapor. Empieza a hacerse vapor. ¿Eh? Claro, bien, sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Borro, y ahí me quedaron solo los calores, pero en realidad lo importante es que me quedaron solo los trabajos de la turbina y el de la bomba, pero en realidad también es importante el calor que le doy entre 2 y 3, toda esta parte está dentro de la caldera. De 2 a 3 hay calor de la caldera, el calor absorbido por la caldera y absorbido por el agua. Y entre 4 y 1 es el calor que saca el condensado, el que pierde de vapor. Si yo le saco calor al vapor que está acá, lo transformo en líquido, porque le saco vapor, lo transformo en líquido, lo condenso. En el diagrama de Molière, claro, a lo mejor esto yo siempre digo, qué bueno sería verlo en un programa. En realidad hay un programa que se llama termodinámica o termógrafo. Lo usaba en algún tiempo y me parece que ahora es importante usarlo para que veamos en el diagrama de Molière qué pasa realmente. Así que ahora vamos a trabajarlo y la otra semana vemos el diagrama, vemos el programa ese. Fíjense que si empiezo de 1 a 2, este pequeño segmento que tengo de 1 a 2 es el trabajo de la bomba. Y es despreciable a veces, o es muy pequeño comparado con el 3-4 trabajo de la turbina. O sea que de 1 a 2 pasa por 5, se hace líquido. 2,5 es líquido. Es que el 5 estaría acá. 2,5 es líquido. 5,3 se transforma en vapor. 3,4 sigue siendo vapor y un poquito húmedo en el punto 4. Y 4,1 se transforma en condensado. Molière hizo un diagrama que está bastante interesante porque amplía, y ese diagrama ese diagrama amplía la parte de la caldera y aparte la parte de la turbina. Entonces, ¿qué es lo importante? El trabajo de la turbina. Entonces, este es el diagrama de Molière. Tiene la presión de condensado, la presión de condensado de saturación en la caldera, esta. Y la presión de condensado en el condensador, que es recto, porque está debajo de la campana. Esta es la campana de Gauss. Esta es la campana de Andrews, que divide la zona de líquido y vapor y todo eso. Pero por fuera, estoy en el punto 1, 2, en la
turbina. Pero no es como dijo Carnot de esto. Acá hay algo que es diferente. Porque acá la zona que está acá no importa. ¿Cómo sería? Esto sería hasta acá, se subiría un poquito y después se metería dentro de la turbina. Eso no importa. Dentro de la caldera. Esa parte no está representada y realmente no importa esa. Pero sí hay algo que sí importa acá. El punto 1, ¿qué les parece a ustedes? En el punto 1, ¿es vapor saturado o vapor sobrecalentado? Todos dijeron sobrecalentado y está muy bien. El saturado estaría acá. Es saturado porque es vapor hasta la última gota de agua que se transformó en vapor, la última molécula de agua que se hizo vapor. Ahí es saturado, en el 1'. Si yo hago una expansión en el saturado, como decía Carnot, caigo al 2'. Este segmento es menor y tiene menor energía que este. Este segmento 1,2 tiene mucha mayor energía y es el trabajo de la turbina. Por lo tanto, acá yo veo muy bien el trabajo de la turbina. Y el trabajo de la bomba ahí es chiquito y está acá bien abajo del gráfico, bien chiquitito. Y es chiquito. Ya cuando hagan un ejercicio se van a dar cuenta que el trabajo de la bomba es despreciable y a veces no hace falta ni calcularlo. O sí, en la parte gráfica no hace falta y en la parte teórica sí. Pero Molière me sirve para esto, me muestra muy bien el gráfico. Pero resulta que acá hay dos diferencias. Rankine simple, ideal pero simple. Se llama ideal porque los procesos son isoentrópicos, así verticales, a entropías constantes, ¿no? Y por otro lado, son a entropías constantes y no tienen pérdida de calor. Pero acá, ¿por qué es simple Carnot? ¿Por qué es simple tanto Carnot como Rankine? Porque no tiene sobrecalentamiento y es de una sola caída. Pero, bueno, eso por otro lado. Vuelvo una foto más atrás. Me vuelvo una foto para atrás. En esta foto, Rankine simple, sin sobrecalentamiento. ¿Por qué sin sobrecalentamiento? Ah, porque no hice esta parte. Esta parte del 1 al 2' no está hecha. O sea, no tiene sobrecalentamiento. No se calentó. Quedó en la caldera vapor saturado. Vapor saturado con título 1. Entonces, ya me olvidé el gráfico así, pero punto 1, 2, en la bomba. Recibe un cierto trabajo, pequeño, pero al fin trabajo. Del 2, pasando por el 5, que es el líquido, ahí en el punto 5 termina el líquido, va al 3, se sigue calentando en la caldera y se transforma todo en vapor. En el punto 1 tengo 100% de vapor, título 1, del líquido que venía con título 0 en otra línea. Se expande en la turbina de 3 a 4, sale con un cierto título, se condensa de 4 a 1 y empieza de vuelta el ciclo. La parte amarilla que está ahí es el trabajo neto. La parte amarilla es el trabajo neto, algo muy importante ahora. Pero ahora voy a pensar en un montón de otras cosas que están ahí puestas en el gráfico. Tengo el trabajo de la turbina, tengo el calor aportado por la caldera, que nunca lo dibujé así, Q de caldera. Tengo el calor sacado por el condensador, Q de condensado, con la O, y Q de caldera con la A. O sea, igual, no importa. El trabajo de la turbina es la diferencia de las entalpías, H3 menos H4. Cuanto más grande es H3 menos H4, más trabajo de turbina tengo. Eso es importante, porque es el trabajo único positivo. El trabajo de la bomba es H2 menos H1. Cuanto más pequeño el trabajo de la bomba, mejor es la bomba. Me quita menos trabajo útil. El trabajo neto es la diferencia entre los dos. Trabajo de la bomba menos trabajo de la turbina. El calor suministrado es el calor que va dentro de la caldera, entre el punto 3 y el 2. Entonces, es H3 menos H2. Y fíjense que todo estoy poniéndolo en función de H, de entalpías. Porque la entalpía era esta cantidad de calor como energía que yo tenía. Entonces, el rendimiento térmico es el trabajo neto
dividido el suministrado. Trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba dividido el calor suministrado. Trabajo de la turbina, H3 menos H4. Trabajo de la bomba, H2 menos H1. Dividido H3 menos H2. Bueno, en todos los ejercicios prácticos, lo importante es calcular estas cuestiones. Algo que no puse acá, pero cae de casi... El calor de condensado, ¿cómo lo calculo? Y el calor de condensado es el calor que tengo en el punto 4 menos lo que le saco para llegar al punto 1. O sea, el calor de condensado está dado por H4 menos H1. Ustedes en el práctico van a aprender a calcular las H para después hacer los cálculos uno por uno de todo esto. Para hacer todos los cálculos. Y me quedo acá, porque quiero abrir una diapo nueva. Quiero poner una diapositiva. Y pensar sobre esta diapositiva. En blanco. Y quiero que esto lo copie. Con la prolijidad que puedo tener, no, con esa prolijidad no, vamos a tratar de que sea más prolijo. A ver si sale más prolijo, qué sé yo. A ver. Como con una regla. T, S, H, S, no importa, de Molière o de alguno. Voy a empezar, dijimos, punto 1, bien líquido. Calenté en la bomba, hice algo en la bomba, punto 2. Lo llevé a la presión que tenía que hacer, punto 3. Lo calenté en la caldera, llegó hasta el punto 3. En el punto 3 lo expandí hasta el punto 4 con un cierto título. Ese punto 4 va copiando, se condensó y llegó a la caldera otra vez. Yo, si supiera todos los valores, necesito sacar todos los valores, las H de todos los valores. Necesito sacar las H, porque las H me va a dar después el cálculo en todas las entalpías, de todo. O sea, si yo conociera todas las H, tendría solucionado el problema. Bien. El punto 3 es un punto de saturación. Ese punto de saturación, ustedes lo escribirán completo, tiene título X igual a 1 y tiene una presión de saturación de la caldera. Es esta presión que está puesta ahí. Es esta temperatura de saturación y es la presión que tiene de 2 a 3, tiene la misma presión. Empieza en 2. Acuérdense que las presiones en el diagrama TS estaban inclinadas, eran curvas con pendiente. Con estos datos saco el punto 3 en la tabla. No lo voy a hacer, pero sí, si me voy a la tabla, calculo el H del punto 3. Este es el método. Voy ahora al punto 4. Para calcular, vayan copiando, para calcular el punto 4, tiene algo importante el punto 4. La entropía del punto 3 es igual a la entropía del punto 4. ¿Por qué es igual a la entropía del punto 4? Porque es un punto, una transformación que se hace dentro de la turbina y aparece a entropía constante. Por lo tanto, ese es el dato. S3 es igual a S4. Como conozco'4, porque es igual a S3, S4 va a ser igual a una S4'. Le decíamos prima porque era con un punto que tenía título. Va a ser igual al S1 más el título multiplicado por este punto. ¿Cómo lo llamamos a este punto?
ese vapor. No sé, después pónganle en el punto que quieran, pero es este punto, está en la tabla. Ese vapor menos S1. Perfecto. Y con esta ecuación, como conozco S4, voy a calcular el título, X. X va a ser igual a S4, dato anterior que es igual a S3, menos S1, sobre SB, la entropía del vapor que tengo a esa presión. Esta presión se llama presión de condensado. Esta temperatura de saturación y la presión de saturación es similar, es la misma en la caldera. Una vez que tengo el título X, calculo H4'. H4 va a ser el H del líquido que tengo como H1, más el título que calculé anteriormente por H del vapor menos H1 del líquido. Y con esto logro encontrar H4, que es mi problema. Yo quiero encontrar todas las H. Porque si yo conociera todas las H de cada uno de los puntos, la entalpía de cada uno de los puntos, soluciono el problema. Ahora me voy al punto 1. El punto 1 es un punto característico. ¿Por qué? Porque es un punto de título 0. Todo líquido. ¿Y qué necesito saber para un punto de todo líquido? ¿Cuál es la presión de condensado? Con la presión de condensado voy a la tabla. Con la tabla calculo el H1. Y ahora viene el otro secreto, importantísimo. Para poder calcular el H2, es mi problema el H2. Es un punto que encima es líquido. Es el punto del 1 al 2 donde se hace el trabajo de la bomba. Entonces, primero voy a escribir que el trabajo de la bomba, al ser el agua un líquido incompresible, es un trabajo de circulación, que va a ser igual a la integral de B por diferencial P. Pero el B es constante, lo puedo sacar afuera. Entonces el trabajo de la bomba es B casi constante, por la presión de condensado, no, de saturación menos la presión de condensado. Esto quedó como una cosa. Presión de saturación menos presión de condensado. Pero también el trabajo de la bomba es igual a H2 menos H1. Entonces, por un lado, calculo el trabajo de la bomba. El volumen que tengo en el punto 1, que es 1 kilo por litro, 1 litro por kilo, más o menos, o 0,001 metros cúbicos por kilo, ese es el volumen que tengo. Por la diferencia de las presiones de caldera menos condensado. Y como que ahí conozco el trabajo de la bomba, acá viene el secreto. Lo asimilé al trabajo de la bomba a un trabajo de un fluido incompresible, por más que el agua algo se comprime, pero no tanto. Así que está bien esa asimilación. Conozco el trabajo de la bomba. Con el trabajo de la bomba y el H1, calculo H2. Este es el gran secreto. ¿Cómo calcular H2? El H2 va a ser H1 más el trabajo de la bomba. Y esto es, en valor aproximado, H2 es parecido a H1, pero es importante calcularlo de esta manera. Ahora me voy al punto 5. El punto 5 lo calculo sin ningún problema. El H5 lo calculo sin ningún problema porque yo necesito, tengo la presión de saturación, y con la presión de saturación calculo el H5, que es líquido, y calculo el H3, que es todo vapor. ¿Sí? Porque tengo la presión de saturación. El H5 lo calculo con X igual a 0, y la presión de saturación calculo el H3, que además tiene el H3 X igual a 1. Pero con el H5 ya tengo todo el problema solucionado. Ahora empiezo al revés. Si quiero calcular
algún elemento, como por ejemplo el calor de la caldera, tendré que hacer H3 menos H2. Los dos datos son conocidos. Y si quiero calcular el calor de condensación, tendré que mirar dónde se produce la condensación. Se produce entre el punto 4, será H4, hasta el punto 1, será H1. Entonces, ya calor, trabajo, ya lo puedo mover en función de los elementos que tengo. Me salió prolijo el pizarrón, ¿eh? Ya le sacaron la foto. Chat, no puedo leer ninguno, así que ponen 580. Ya. Y bueno, así es el esquema para poder trabajar en un ciclo Rankine. ¿Se complica el ciclo Rankine? Sí, tiene mejoras. Se han calculado mejores cosas. Pero ese es el trabajo que tengo que hacer para el ciclo Rankine. ¿Ya lo calcularon? ¿Ya le sacaron fotos? ¿Ya lo copiaron? Cámbienle los nombres, pero los ejercicios se hacen a partir de este esquema de pensamiento de trabajo. Lo borro, ya está, sacaron fotos, lo borro, lo copiaron. Me voy a otra diapo, a pensar otra cosa con ustedes. Profe, perdón, Sí. por eso es que decía que el trabajo de la bomba es despreciable, digamos, por el hecho de que H2 es casi igual a H1. Tal cual, tal cual. Por eso. Porque como el fluido es incompresible, el trabajo comparado con la turbina es muy pequeño. Bien. Ya cerré eso y voy a abrir. Sigo pensando en esto. Así que ya tenemos el ciclo casi ideal simple, que era sin sobrecalentamiento, y hemos que está acá. ¿Lo están viendo? Sí, ¿Se ve? profe. Bien, bien. Sí, sí. No, porque recién en una clase puse lo mismo, hablé media hora y después me dijeron, no se vio. Bueno, repetí, me daba lo mismo. Bien, lo amarillo es lo importante. Lo amarillo es el calor, es la diferencia que tengo entre calor aportado, entre el calor aportado por la caldera, entre 3 y 2, que ahora ya sé, el calor aportado por la caldera es H3 menos H2. Entonces, ya está. ¿Y el calor que pierde el condensado? Siempre. ¿Y dónde lo saca el condensado? Y el condensado trabaja entre 4 y 1. Entonces el calor del condensado será H4 menos H1. Bueno, ya está. Ahora ya conozco todo. En realidad ahora, si miro vertical, calculo trabajos, restando entalpías. Si miro horizontal, calculo calores, pensando en dos calores, el calor de la bomba, de la caldera y el del condensado. Entonces, si yo quiero calcular alguno de ellos, digo, el calor de condensado, ¿cuánto es? Y está entre 4 y 1. Bien, entonces será H4 menos H1. Y el trabajo de la turbina, está entre 3 y 4. Entonces el trabajo de la turbina será H3 menos H4. Ahora viene lo importante. Si yo quiero sacar más rendimiento de esto, mayor rendimiento, tengo que hacer que el trabajo neto sea mayor. Para que el trabajo neto sea mayor, el trabajo de la turbina tiene que ser más grande y el de la bomba más chico. Ya el de la bomba es más chico. ¿Cómo hago más grande el trabajo de la turbina? Esto lo explico después. ¿Cómo hago más grande el trabajo de la turbina? Agrandando este salto entálpico. Por lo tanto, para agrandar eso, tengo algunas posibilidades. Aumento la presión de la caldera y entonces la caldera va a una presión más alta. Se agranda el área. Aumento la presión de la caldera. ¿Cómo hago para que este salto entálpico sea más grande? Le doy del punto 1, sobrecaliento y después bajo. Entonces hay un sobrecalentador isobárico a presión constante. También el salto entálpico aumenta. ¿Cómo hago para que el área esta aumente? Disminuyo, lo enfrío más. Entonces, si la presión de condensado era esta, ahora bajo la presión de condensado. Estoy por debajo.
Entonces gano toda esta área. Esas tres cosas son las primeras opciones que pensaron en cómo hacer para mejorar el ciclo. Aumentar la presión de la caldera, sobrecalentarlo, disminuir la presión de condensado. Con esas tres aumenté el ciclo. Al aumentar el tamaño, el gráfico del ciclo, aumenta el calor. Entonces aumenta el calor que yo le gano al trabajo en el ciclo. Mayor calor, mayor trabajo neto, mayor rendimiento. Entonces, ahora, la presión de la caldera y aumentada, el aumento de la presión de la caldera o la disminución de la presión de condensado, son cosas que yo la juego en la máquina, pero no me hace falta marcarlas en el gráfico. Total, si yo tengo un gráfico y yo te digo, no, mirá, hice esto, ¿qué parte? Aumenté la presión de la caldera. ¿Y cómo me doy cuenta que aumentaste la presión de la caldera? Y porque antes era así, y ahora es así. Bueno, pero es lo mismo, el gráfico es el mismo, nada más que un poquito desplazado para arriba. No, pero también antes era la presión de condensado estaba en esta línea y ahora está más abajo. Pero sigue siendo la misma línea, nada más que vos me agrandaste el ciclo. No lo veo como algo diferente, simplemente es una estrategia. Pero no es lo mismo que el ciclo termine acá, que el ciclo termine acá, con el sobrecalentador. Que yo tenga vapor recalentado en este punto y lo recaliente hasta llevarlo, eso sí es diferente. Por eso que entre las mejoras que se estudian, el aumento de la presión de la caldera está bueno, la disminución de la presión del condensador está buena, pero mejor está el sobrecalentamiento, que entre vapor recalentado a la caldera. ¿Y eso cómo se logra? El vapor recalentado en una caldera se logra con algo que se llama sobrecalentador. El sobrecalentador es un recalentador donde al vapor que sale de la caldera, en el punto acá, punto 5, el punto 3, sí, punto 6, en este punto, ¿qué pasa, Juan Leján? No, le quería preguntar, profe, cuando nosotros aumentamos la presión, en este caso, ¿seguiría siendo despreciable el tema del trabajo? Sí, el trabajo allá de que el líquido sigue que siendo se aumente la presión. Sí. Ok. Lo que le gano es área de trabajo. ¿Sí? Y voy a tener que hacer un gráfico real para que lo veas bien. 3-4, bomba. 4-5, caldera, aumenta la presión. Cuando llego al líquido saturado, ya el líquido saturado es porque el vapor condensado en el líquido, saturado dentro de sus moléculas, explota y sale de la molécula, porque ya tiene tanta energía cinética que tiende a romper la molécula. ¿Y por qué la rompe? Porque se hace vapor. Y entonces del punto 5 al 6 hace a temperatura constante cambia de estado. Y en el punto 6 yo me iría hasta acá, vertical hasta abajo, y sería un ciclo simple. Pero ahora tengo un ciclo con recalentamiento. ¿Qué hago? Hay una parte de la caldera que se llama sobrecalentador. Es un elemento de máquina que hace pasar el aire caliente de la chimenea por el radiador de la caldera y recalienta el vapor dentro de la caldera. Vamos de vuelta. ¿Qué es un sobrecalentador? Un elemento de máquina, cuadrado así grandote que pasa agua por adentro en forma de vapor ya, y aire caliente que sale de la chimenea, gases de combustión. Le saca calor a los gases de combustión, y está muy bueno que le saque calor. Recalienta de 6-1 con un calor Q1' de sobrecalentado, lo recalienta el vapor, lo transforma en el punto 1 en vapor sobrecalentado, seco. Para que yo conozca las características de este vapor en la tabla, necesito la temperatura de sobrecalentamiento. 300 grados, por ejemplo, 280, pero necesito esa temperatura. Y necesito la presión de saturación, que es la misma de la caldera.
Con esos dos elementos, como es un sistema bifásico, no está en equilibrio, ya lo saqué, saco el dato. ¿Qué dato? El H. El H, el S, ¿no? O sea, los elementos de la energía interna, los elementos que me da la tabla de cálculo. ¿Y por qué digo que es un sistema que necesita dos datos para encontrar los demás? Porque en el punto 6, o cualquier punto entre 5 y 6, y en el punto 5, son sistemas que con un solo dato calculo todos los demás. ¿Por qué? Porque en el punto 5 tengo título 0. ¿Y qué me interesa que tenga título 0? Y presión de saturación de caldera. Entonces con eso voy a la tabla y calculo el H, el S, el U, todo lo que me da el dato, ahí. Y el punto 6, y todo lo que está en intermedios, con un título X cualquiera, también. Los calculo el H, calculo el S, calculo el U con la tabla, y solamente necesito saber o la temperatura de saturación o la presión de saturación. Para el caso, son los dos datos iguales. Ya vimos que en la tabla, tanto la presión de saturación como la temperatura era única. Pero esto está bueno, pero avancemos cómo trabaja el ciclo. Entra de la bomba, que sigue trabajando como bomba, entra a la caldera, 3-4, 4-5 está en la caldera, 5-1 está en el sobrecalentador, pasando por 6, 1, bien caliente el vapor, cae a 2 con un título 0,90, 0,92, eso se lo van a meter en la cabeza, y a una presión la más baja posible. Y no importa si está más abajo, total la línea sigue siendo 2,3, la de condensado. Y ahí le quita calor, mucho calor. Y en el gráfico aparece Molière, aparece el gráfico 3,4, 5, punto F, punto de saturación, ahí pasa a vapor sobrecalentado, con la presión de condensado, de saturación, y la temperatura de sobrecalentamiento, tengo el punto 1, del 1 al 2, bajó ahí, y sale de la turbina a un título 0,9, alguien me dice 0,92 y hago negocio, le saqué bastante energía, y del punto 2 al 3 es el calor de condensado, presión de saturación de la caldera, la 1. Y fíjense que Molière es como que hace un triángulo ahí, ¿no? Cada vez más pequeña la presión de la bomba, o cada vez más grande la presión de el trabajo de la turbina, que es el lado este de este triángulo. Casi un triángulo, ¿no? Casi si yo lo uno ahí en ese punto, casi se forma un triángulo. Ahí lo vemos. Ahí vemos qué hizo Molière. Ese triángulo que forma ahí me conviene para poder, desde el gráfico, al lado de la caldera, al lado de la turbina, dibujar y tener los elementos H3 menos H2 con un papel, dibujar el gráfico de Molière y calcular los H desde la parte gráfica. Una vez que hice los H, hago la resta. Y ahí, en la misma central térmica, no me hace falta ir al tablero para dibujar. Recalentamiento, ¿eh? Ahí está, con sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento. ¿Por qué lo corregí? Porque el recalentamiento es para el agua. Ya lo vamos a ver. Si en la caldera entra agua más caliente, y yo siempre le doy 100 kilocalorías a un agua más caliente, tengo más rendimiento del agua. Tengo más calor en el agua. Pero el recalentador es un recalentador de agua. El sobrecalentador es un calentador de gases, porque está está arriba, de gases, de vapor. Eso es otro elemento de la turbina y del ciclo. Acá me faltaría dibujar el trabajo de la bomba, pero ustedes ya saben que está entre 3 y 4. El calor suministrado o desaturado está entre 1 y 4. Y entre 1 y 2 está el trabajo de la turbina. Tengo todos los elementos. Se llama presión de saturación y presión de condensado. La presión que hay entre 3 y 2 es azul porque ya ahí se transformó como si fuera un ciclo de baja presión y además de líquido. Bueno, entonces los elementos que tengo que calcular son el trabajo de la turbina, el trabajo de la bomba. Ya lo puse acá como trabajo de circulación de un líquido incompresible. Volumen 3 sobre
presión de saturación menos presión de condensado. El trabajo neto, el calor suministrado, como diferencia de entalpías, y el rendimiento térmico. Obviamente este rendimiento térmico es mayor que el rendimiento térmico del ciclo que tuviese solamente, no tuviese recalentamiento. Es mayor. ¿Mucho mayor? No, solo mayor. Esta diapositiva, que hoy no la vamos a ver, no está bien. Acá tengo en el medio, abajo hay otro gráfico, así que se las voy a corregir. Perdón. Bueno, quería explicarles eso de qué pasa con el triángulo. Acá, en el diagrama de Molière, y ya lo último porque ya los veo tan cansados todos ustedes. Pero vimos sobrecalentador, vimos diagrama, ya está, ya arrancamos con Molière, con las turbinas, ya arrancamos bien. Vayan leyendo todo esto, porque no es ni fácil cuando lo explico. Fíjense lo que hizo Molière. El gráfico parece un triángulo si yo descarto el trabajo de la bomba. Entonces arranca del punto 1. Va del 1 al 3, una línea recta que es condensado, saturación, donde se le agrega calor en la caldera. Del 3 al 4 va la turbina. Este salto, cuanto mejor es, mayor trabajo tengo. Del 4 al 1, condensado. Cuanto más chico es esto, mejor. Entonces, para poder calcular esto, se pensó que era 1 menos calor sobre calor perdido sobre suministrado. H4 menos H1, H4 menos H1, o sea, ese segmento. Y H3 sobre H1. O sea, es la relación, el rendimiento va a ser la relación entre los triángulos. Entre los dos lados del triángulo. El rojo y el azul. Más largo es el rojo, más chiquito es el azul, tengo más rendimiento. Entonces, calculémoslo en relación a la tangente de beta. Beta es el ángulo, beta y alfa son los ángulos que hace la presión de condensado y la presión de saturación de la caldera. H4 menos H1 sobre delta S, sobre este segmento, es la tangente de beta. Y H3 sobre H1, H3 menos H1 sobre delta S, o sea, sobre este, es la tangente de alfa. Reemplazo en lo anterior y el rendimiento me queda 1 menos tangente beta sobre tangente alfa. O sea que midiendo los ángulos, ya está. Pero tangente alfa y tangente beta representan las temperaturas de condensado y de la caldera. Entonces, acá puedo muy claro estudiar cómo hago los rendimientos. Si este se alarga, el rojo se alarga, la tangente se hace más chica, entonces tiene más rendimiento. Se me agranda también este lado, por lo tanto, si bajo la presión de condensado, se agranda también el lado 3, 3, 4. Y la presión de condensado baja porque el ángulo beta se hace más chico. Si el ángulo beta se hace más chico, significa que la presión de condensado disminuye. Si disminuye la presión de condensado, tengo más rendimiento, porque tengo más trabajo neto. Ahora vamos al otro. Ya analicé el beta. Ahora analizo el alfa. ¿Qué me da el ángulo alfa? El ángulo alfa me da el ángulo de la caldera. Si yo aumento la presión de la caldera, aumenta el ángulo alfa. Si el ángulo alfa aumenta, la tangente de alfa, que está como denominador, hace que el cociente sea más chico. Por lo tanto, 1 menos algo más chico me da más rendimiento. Por lo tanto, a mí me conviene aumentar el ángulo alfa para que aumente la presión de saturación de la caldera. Disminuir el ángulo beta para que disminuya la presión de condensado. Se me abran esos lados. Si se abren esos lados, el trabajo de la turbina crece y el calor perdido en el condensado baja.
Entonces, Molière, desde los gráficos, ya veía cómo podía trabajar los ciclos Rankine desde un gráfico, con estas cuestiones, ¿no? Entonces, aumento alfa, disminuyo beta, para aumentar el rendimiento. Y si hago las dos cosas al mismo tiempo, el trabajo de la turbina aumenta. Y obviamente, el ángulo, este segmento, cada vez que estoy más cerca de achico beta y el segmento se achica. Por lo tanto, el calor perdido es menor. Si pierdo menos calor, el calor que me queda dentro del ciclo es cada vez más grande. Y más calor dentro del ciclo significa más trabajo neto. Más trabajo que yo puedo sacar. Bueno, era la idea. Más o menos así como lo expliqué, más o menos así, ya voy a hacer algún gráfico más interesante en un programa para que lo vean en magnitud, o sea, porque para que lo vean mejor. Pero bueno, vayan leyendo, vayan viendo. ¿Es gato o perro, Martina? Es un perro. Se me murieron los dos. Mis claves son el día de nacimiento de mi perro. En realidad mi hijo, que es de mi hijo, la tiene tatuada él en la pierna. Una perra así grandota, se tatuó toda la pantorrilla. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy. Descansen y les agradezco y seguimos la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Que ande bien. Gracias, profe. Está bien.